Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En nombre de Legrand Beticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al segundo webinar de este ciclo, el ciclo que nosotros hemos llamado Instalaciones Eléctricas Residenciales. El viernes pasado estuvimos con Salvador Burton viendo un poco las nuevas exigencias en las instalaciones eléctricas domiciliarias y bueno, el día de hoy vamos a avanzar con un tema interesante también en la misma línea, donde vamos a estar hablando de los tableros eléctricos residenciales, cuáles son aquellas nuevas exigencias de acuerdo al reglamento eléctrico en Chile, que como ya casi todos sabemos cambió el año pasado, de julio del año pasado, así que ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Como les decía, es el segundo webinar de este ciclo, un ciclo que tiene un total de 6 charlas, por lo tanto esperamos también poder contar con su participación para los próximos viernes en el mismo horario. Así que gracias a todos. Aprovecho de saludar a aquellos que nos escriben por acá por el chat, a Francisco, a Alex, a Roberto, a Robinson, a Oscar, a Mónica, a Richard, a Rodrigo, a Miguel, a todos buenos días, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos entonces a dar inicio con este segundo webinar, pero bueno, antes de entrar en materia como tal, quiero hablarles un poquitito acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y cuáles son aquellas herramientas que ustedes tienen para interactuar conmigo el día de hoy, en esta horita que tenemos para hablar de estos temas tan interesantes. Así que la primera herramienta y la más importante que tiene esta plataforma es el chat, que se encuentra en la esquina inferior derecha, y a través de ese chat ustedes van a poder escribir sus comentarios, saludos, pero lo más importante es que puedan hacer sus preguntas. Así que ahora mismo hemos activado el modo preguntas y respuestas. Si ustedes desean, pueden hacer clic al símbolo de interrogación que les debe aparecer ahora ahí en la barrita del chat. Y si ustedes envían así su consulta, va a ser mucho más fácil para mí el poder ver que es una pregunta, el poderlo diferenciar de cualquier otro comentario o saludo que se vaya realizando durante la presentación. Así que ahí he activado ese modo preguntas y respuestas. Y lo otro que quería comentarles es que en caso de que deseen descargar esta presentación en formato PDF, yo les voy a dejar un botón que ya está activo ahora mismo, dice descarga la presentación y material adicional aquí. Entonces, si ustedes hacen clic en el botón rojo donde dice aquí, los va a llevar a un link de WeTransfer y ese link contiene esta presentación y a su vez también tiene un par de catálogos de brochures dedicados a los productos que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que ahí Francisco, Lilian y Claudio, bienvenidos, gracias por sumarse, gracias por conectarse. Y bueno, como sé que el tema de hoy es un poquito extenso, para no pasarme tanto de la hora, vamos a dar entonces inicio ahora sí con la temática. Pero bueno, aprovecho de darles la bienvenida a los que recién se conectaron, a los que están por ahí sumándose ahora mismo. John, Juan Vega, bienvenidos. Y bueno, vamos entonces a dar inicio. Tan solo recordarles que al finalizar la presentación, al finalizar este webinar, les va a llegar un correo de agradecimiento por parte de la plataforma Click Meeting, una plataforma que nos presta servicios, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su diploma de participación, ¿ok? Así que no olviden descargar ese diploma y recuerden también que todas aquellas personas que tengan la disponibilidad para asistir a los 6 webinars o a las 6 charlas de este ciclo como tal, van a recibir por parte nuestra un diploma adicional, un diploma final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que espero ahí se puedan ir sumando también. En los 4 viernes restantes vamos a estar juntos por acá 6 semanas, un webinar semanal. Así que, bueno, bienvenidos a todos y espero puedan sumarse también. Entonces, vamos a dar inicio. Quedo muy atenta a cualquier duda, cualquier consulta en el chat o cualquier problema también, si hay algún problema de audio, de imagen, por favor me comentan y yo voy a estar ahí muy atenta para tratar de solventarlo lo más pronto posible. Así que demos inicio. Ahora sí, este webinar se llama Tableros eléctricos residenciales. Vamos a estar hablando, como les decía, acerca de estas nuevas exigencias en tableros eléctricos que nos dice el reglamento eléctrico acá en Chile, el reglamento de instalación, y también vamos a hablar un poco acerca de las protecciones eléctricas, porque bueno, en un tablero eléctrico se concentran todos los dispositivos de maniobra, de control y de protección de una instalación eléctrica, así que también vamos a estar viendo aquellas protecciones más importantes y aquellas las que podemos encontrar en un tablero eléctrico residencial. ¿Ok? Entonces, hablemos del contenido. Voy a encender acá mi puntero.
El contenido, como primer elemento, vamos a hablar acerca del reglamento eléctrico. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son aquellos puntitos más importantes que nos entrega el reglamento eléctrico cuando hablamos de fabricación de tableros, de materialidad, de exigencias mínimas, características, etc. Vamos a partir con eso. Luego, en el segundo tema, en el segundo contenido de esta mañana, de esta hora que tenemos, vamos a hablar acerca de los riesgos eléctricos. Estuve justo hablando de esto esta semana en el ciclo de protecciones, así que ahí vamos a repasar un poco cuáles son los riesgos eléctricos que podemos encontrar en las instalaciones eléctricas y cuáles son aquellas protecciones eléctricas que nos ayudan a protegernos contra estos riesgos eléctricos. ¿Okay? Vamos luego en el cuarto contenido a ver un poco la oferta Legrand, un poco la oferta en protecciones y también en tableros que tienen ustedes ¿qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes? Y por último, unas breves conclusiones, un resumen para que se puedan llevar aquellos puntos más importantes, más relevantes de esta presentación. Así que, hola Aldo, buenos días, bienvenido. Vamos entonces a partir con el primer punto y siempre me gusta partir con una breve introducción, ¿ok? Como les decía y como pueden ver ahí en la terminología del RIC número 2, del pliego técnico número 2, el pliego técnico número 2, o sea, vamos a partir por el principio. El nuevo reglamento eléctrico ahora se divide en 19 pliegos técnicos, el nuevo reglamento eléctrico acá en Chile, y el pliego técnico número 2 es aquel que habla específicamente de tableros eléctricos en general, ¿ok? Entonces, cada uno de estos pliegos, cada uno de estos RIC, parten siempre con una terminología donde se hacen y se definen algunos conceptos importantes para que nosotros podamos entender a la perfección todo lo que sigue a continuación. Entonces, en este pliego técnico número 2, en la terminología les traje acá lo que era la definición de un tablero eléctrico. ¿Qué es un tablero eléctrico? Son equipos eléctricos de una instalación que, como les decía al principio, concentran todo lo que son los dispositivos de protección, de maniobra o comando, desde donde nosotros podemos proteger y a su vez operar toda la instalación o parte de ella, ya sea a través de circuitos. ¿Ok? Eso es un tablero eléctrico, por eso el día de hoy vamos a hablar del tablero como tal, pero también de todos los elementos que van en su interior o, las más importantes, las protecciones eléctricas. Y los tableros eléctricos se clasifican, según este RIC número 2, en dos tipos, ¿ok? Se clasifican primero según la función que ellos tienen y la ubicación dentro de la instalación, donde tenemos tableros eléctricos generales, generales auxiliares, tableros de distribución, tableros de paso, tableros de comando también, centros de control, tableros eléctricos móviles para todo lo que es trabajos de faena, etcétera, centros de control de motores o los CCM que también se conocen así, tableros de transferencia para hacer transferencias automáticas, ya sea entre la red y la energía normal con tal vez algún tipo de ayuda como por ejemplo algún generador, UPS, baterías, etcétera, y los tableros que son ya de autogeneración. Entonces, esa es como la primera clasificación. Ahora, el TikTok también nos dice que los tableros eléctricos también se pueden clasificar según el tipo de carga que ellos controlan, ¿ok? Y ahí tenemos el tablero de alumbrado, tenemos tableros de fuerza, tableros de climatización, tableros de control, tableros de computación, y acá viene una de las novedades de este RIC porque ya nos habla de tableros de usos especiales, tableros que no se mencionaban en la antigua norma, en la NSH 4 del año 2003, también por esa época y esos años han cambiado muchísimo las cosas desde ese entonces hasta ahora. Por lo tanto, acá también ya vamos a ver tableros domóticos, tableros fotovoltaicos hoy en día, tableros de automatización, tableros médicos, todo lo que es la parte de la medicina también tiene exigencias especiales para los rayos X, por ejemplo, centros de distribución de cargas y también de autogeneración. El día de hoy, hablamos de tableros eléctricos residenciales, vamos a estar hablando netamente de tableros de alumbrado, ¿ya? Que son circuitos de enchufes y circuitos de iluminación. Entonces, con esta breve introducción ya nos podemos ir entonces a los puntos más relevantes que yo les saqué del RIC número 2 para hablar de aquellos puntos más relevantes de los tableros eléctricos del RIC número 2. Entonces, el primer punto, el 5.3.5, nos habla de que todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada de forma visible, ¿okay? Legible e indeleble esta información que está en esta etiqueta que les dejé acá. ¿Cuál es la información? Para todos los tableros sin excepción, nombre, el nombre del tablero. Por ejemplo, en este caso hicimos una etiqueta de ejemplo, tablero general auxiliar.
el tipo de servicio, si es un tablero normal o si está alimentado por algún circuito de emergencia, por algún tipo de generadores, baterías, etcétera. Tensión de servicio, ¿ok? ¿Cuánto es la tensión? Acá nosotros pusimos dos niveles de tensión, pero se recomienda dejar solo uno. La corriente nominal del tablero, que en este caso, para este ejemplo, 800 amperios. ¿Por quién fue integrado ese tablero? ¿Quién lo desarrolló? En este caso, para este ejemplo, colocamos Legrand. El año de instalación, muy importante también, porque esto le entrega información a futuros mantenedores o personas que trabajan en estas instalaciones, el saber cuándo se instaló ese tablero, qué tiempo tiene, con el año podemos saber bajo qué norma fue también integrado, desarrollado, diseñado, entonces es una información súper relevante. El grado o el índice de protección IP contra partículas sólidas y líquidas y el tipo de ambiente, si está instalado en un ambiente normal, salino, explosivo, etc. ¿Okay? Entonces, esta información la debe tener, como dice acá, todos los tableros eléctricos sin excepción. Además de esta etiqueta, los tableros también deben tener adherida otra información que es la que ya nosotros conocíamos en la NSH 4 del año 2003, un cuadro, indicador y rotulado, es decir, como una tabla para identificar cuáles son los circuitos que están en esa instalación, el número de los circuitos y la función de cada uno de ellos. Y a su vez, un diagrama unilineal actualizado con un tamaño que se pueda ver. Acá, por ejemplo, no se ve muy bien, pero era solo para dejarles un ejemplo de un tamaño legible y también con una protección que pueda garantizar que se mantenga en el tiempo. O sea, no podemos colocar simplemente imprimir una hoja de papel y colocarla. No, acá ya nos dice y es súper claro con una protección permanente, algún tipo de plástico, etcétera, para que se pueda mantener en el tiempo. Y así como los tableros eléctricos, como vimos acá, deben estar identificados, rotulados, las protecciones eléctricas que van en su interior también. ¿Okay? El punto 537 nos dice que todas las protecciones, aparatos de maniobra, deberán estar rotulados indicando tres cosas, disculpen. ¿Cuál es el número de circuito? ¿Ok? Dos cosas, dos cosas será, indicando cuál es el número de circuito y cuál es el servicio. Entonces acá les hicimos un ejemplo, enchufes, es un circuito de enchufes y el circuito es el número E15, puede ser en iluminación, cocina, etc. Ahí eso ya depende de la instalación eléctrica, pero debe tener esta información todas las protecciones eléctricas. Recuerden que hoy día en el mercado hay protecciones eléctricas que vienen ya con un porta etiquetas para que ustedes puedan simplemente imprimir su etiqueta y colocarlo en su interior. Nosotros como Legrand tenemos esa oferta a través del software XL Pro Tableros. Ya simplemente seleccionas cuál es la protección la cual quieres identificar, escribes el contenido, la identificación y ya te va a dejar imprimir en el tamaño correcto para la protección esta información. Pero también hay otras protecciones, como por ejemplo las más básicas de Beticino, no tienen este portaetiqueta, tan solo tienen este espacio en la parte frontal para que con algún tipo de marcador indeleble, por ejemplo, puedas igual identificar esta información. ¿Ya? Vamos con los siguientes puntos. Ahora, nos habla de los materiales que deben ser empleados para los tableros eléctricos y esto es súper importante que nosotros podamos saberlo al momento de escoger, al momento de elegir un tablero eléctrico para una instalación. Entonces nos dice que los materiales que sean empleados para construir estos gabinetes, armarios o cajas, ¿ok? Que formen parte de la envolvente de los tableros eléctricos deberán ser no propagadores a la llama, deben ser resistentes a la corrosión o estar adecuadamente tratados con algún tratamiento para ella, ¿ok? De acuerdo a los protocolos, análisis, ensayos de seguridad que se exigen a través de la superintendencia. Entonces, importante acá, al momento de escoger un tablero eléctrico, tenemos que tener en cuenta que su materialidad sea no propagadora a la llama, resistencia a la corrosión o tener algún tipo de tratamiento para la corrosión. Y a su vez nos dice en el punto 6.1.16.1, nos habla de las canalizaciones que deben ir al interior de los tableros, ¿ok? Nos dice que obviamente el cableado que vaya a ser utilizado para interconectar los dispositivos en el tablero deberán hacerse a través de bandejas portaconductoras no metálicas, ¿ok? Para que nosotros podamos cablear de forma segura, que los conductores estén protegidos, que también no esté muy desordenado y que todo se lleve de forma ordenada, bien peinados esos cables a través de estas bandejas portaconductoras no metálicas, ¿ok? Y la novedad acá en el RIC número 2
con respecto al antiguo NSH 4 del año 2003 es que nos dicen que solo podemos ocupar un máximo del 50% de la sección transversal de cada bandeja. Entonces, igual esto es importante porque nosotros en terreno solíamos ver bandejas que estaban a reventar, bandejas llenas de cables. Por lo tanto, hay que tener ahora ojo, cuidado, porque puede llegar el hito y al hacer la revisión ver que hay algún problema y que estamos usando más del 50% de la sección transversal de la bandeja. ¿Ok? Ahora siempre hay excepciones porque, no sé, normalmente es muy difícil que veamos un tablero eléctrico residencial con canaletas al interior, ¿correcto? Entonces el reglamento nos dice que se exceptúan de utilizar bandejas portaconductoras en aquellos tableros eléctricos que tengan menos de 8 circuitos, es decir, de 8 circuitos en adelante es obligatorio el uso de bandejas portaconductores para el cableado interno, pero de 7 circuitos hacia abajo, o sea, entre 1 y 7, no es obligatorio el uso de estas bandejas, ¿ok? Ahí, si tienen dudas, me van escribiendo en el chat. Ahora, también nos habla del tamaño inicial. Cuando nosotros diseñamos un tablero, sabemos que hay que dejar un pequeño espacio para crecimientos futuros, pero ¿cuánto espacio? Y el reglamento acá es bastante claro, en el punto 6.1.16.3 del RIC número 2, nos dice que para instalaciones nuevas, por supuesto ya los tableros existentes no hay mucho que hacer, pero para instalaciones nuevas el tamaño inicial de los gabinetes, de los armarios o de las cajas deberá prever una ampliación de un 25% de la capacidad total del tablero, ¿verdad? Pero por cada tipo de servicio que contenga el tablero eléctrico, ¿ok? En caso de tableros más grandes, tableros ya de para instalaciones más terciarias, porque en el residencial sabemos que el único servicio que tenemos es alumbrado a través de circuitos de enchufe y de iluminación, por lo tanto con un solo 25% del total estaríamos cubiertos para tableros eléctricos residenciales. Pero ¿qué ocurre si a ustedes les toca integrar o desarrollar, diseñar un tablero para otras prestaciones donde, por ejemplo, tengo circuitos de fuerza, circuitos de computación, distintos tipos de circuitos? Entonces hay que dejar un 25% por cada tipo de servicio que contenga ese tablero en su interior. ¿Ok? Y no es solo dejar el espacio como por ejemplo acá un espacio físico vacío para futuras instalaciones, ¿ya? También nos dice que para esta condición debemos dejar espacios disponibles en las barras de distribución y en el riel DIN para el soporte de las protecciones, es decir, debemos dejar el riel para nada más simplemente en caso de que haya algún crecimiento futuro, llegar e instalar la protección y cablearla. ¿Ok? Hola Verónica, bienvenida, no te preocupes, ahí recién partiendo. Entonces, recuerden, 25% por cada tipo de servicio. En el caso de tableros residenciales, como tenemos un solo tipo de servicio, solo un 25% basta. Ok, siguiente punto, el 6.1.18. Y acá nos habla acerca de las exigencias para aquellos tableros que son hechos de materiales o componentes metálicos. Entonces, si nosotros decidimos o escogemos el instalar en una instalación eléctrica, un tablero metálico, ¿ok? Debemos tener cuidado, ya que estos deben someterse a un proceso de acabado que garantice adecuada resistencia a la corrosión. Todos sus componentes, ¿ok? Dice, todos los componentes metálicos de las cajas, gabinetes y armarios deben tener este debido proceso de acabado que garantice la resistencia a la corrosión. Este punto viene a confirmar lo que vimos en puntos anteriores, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las exigencias para aquellos tableros que son no metálicos, que tienen componentes no metálicos? Ya vimos que para componentes metálicos solo el tema de la corrosión. Ahora, para los no metálicos, ¿ok? Hay una serie de exigencias que son estas que vamos a ver acá. Voy a poner acá el lápiz, ¿ya? Deben cumplir con las siguientes condiciones, aquellos tableros no metálicos. Primero, los materiales que se utilicen para la fabricación de estos tableros deben ser no higroscópicos, deben ser autoextinguentes, arder sin llama y emitir humos de baja opacidad con residuos gaseosos no tóxicos. Entonces es importante que nosotros al seleccionar un tablero podamos revisar en la ficha técnica que cumpla con todas estas exigencias. Cuando habla de no higroscópicos, que es una palabra como medio extraña, es simplemente que no esté fabricado en materiales que absorban la humedad del ambiente.
Sabemos que estamos trabajando con electricidad, por lo tanto esto es indispensable. Entonces, no higroscópicos, todo el tema de autoextinguente, arder sin llama, emitir humos de baja opacidad y que no sean tóxicos. Ahora, número 2, nos exige para tableros que sean no metálicos que tenga una resistencia mecánica o un IK, ¿ok? Mínimo 0,7. Puede ser superior, pero no puede ser inferior. Recordemos que el IK es simplemente la resistencia que tienen estos productos al choque, a golpes involuntarios. Entonces, mínimo IK 0,7. Ahora, en caso de que la instalación de este tablero eléctrico no metálico sea a la intemperie, que igual es muy, muy raro, pero en caso de ser así, estos deben tener obviamente su debida resistencia a los agentes climáticos y lo más importante, resistencia a la radiación UV. Aquí hay una novedad con respecto a la antigua norma, ¿ok? Se exige que estos tableros tengan algún ensayo donde se garantice que su materialidad y en su fabricación no va a haber ningún problema y que ellos pueden resistir perfectamente las radiaciones UV, ¿ok? Y por último, en caso de que estos tableros no metálicos sean instalados en algún lugar de reunión de personas, ¿ok? Estos deben ser libres de halógeno. Entonces, importantísimo también, recordemos que en el decreto 8, que es el decreto donde nos indica que estos 19 pliegos técnicos van a entrar en vigencia y todo lo demás, si ustedes leen el decreto, igual hay puntos súper importantes que se hablan en el decreto que no están en los pliegos. Y en ese decreto se define lo que es un lugar de reunión de personas. Hay algunas diferencias con respecto a la antigua norma, por lo tanto los invito a leerlo, pero en resumen les digo que ellos definen un lugar de reunión de personas a todo aquel espacio o toda aquella instalación donde haya disponibilidad para que se concentren 100 personas o más. ¿Okay? Cualquier lugar donde puedan concentrarse, entrar, estar 100 personas o más, es considerado un lugar de reunión de personas y hay una lista enorme de lugares que sí o sí, sin importar el aforo o la cantidad de personas, son considerados ya lugar de reunión de personas. Aldo, el decreto está en la misma página de la SEC, aparece para que descargues el decreto y los 19 pliegos. Entonces, yo tengo el link, Aldo, así que aquí lo encontré. Lo tengo acá en una notita. Esperemos que este sea el que funcione bien. Pero te voy a pasar el link y ahí vas a poder ver, ahí está, reglamento eléctrico. Si te vas a ese link, me comentas si funciona, ahí descargas los 19 pliegos técnicos de la página de la superintendencia y también está el decreto 8. Bienvenido, Washington, gracias por conectarse. Ya, Aldo, ahí te dejé el link en el chat. Ok, entonces les invito a leer este decreto 8, se define lo que es lugar de reunión de personas y todos aquellos lugares como centros asistenciales, lugares de educación, todos estos lugares, no importa si entra una persona, no, ya son considerados lugar de reunión de personas y todos los lugares que concentren 100 personas o más, también lugar de reunión de personas. Entonces los invito a leerlo y bueno, para continuar con el tema, todos aquellos tableros que sean instalados en estos lugares deben ser libres de halógeno, por lo tanto el fabricante les debe entregar a ustedes el certificado donde indique que ese producto es libre de halógeno. ¿Ok? Entonces todas estas son exigencias para tableros que son no metálicos. Ahora también hay un nuevo punto, nuevo porque no estaba en la antigua norma, por eso lo denomino nuevo, y es los índices de protección exigidos. ¿Ok? Esto no estaba en la antigua norma y es importante que también lo tengamos en cuenta y nos dice que los tableros deberán construirse con un índice de protección adecuado al lugar donde va a ser instalado, ¿correcto? Y nos hace exigencias dependiendo de estos lugares. Por ejemplo, primero que todo nos indica que no se aceptan tableros del tipo abierto, ya eso está prohibido, ¿ok? Y nos exige un IP mínimo 41 si ese tablero va a ser instalado al interior. ¿Okay? Ahora ese IP aumenta, disculpan, a 44 si va a ser instalado al exterior, pero bajo algún tipo de techo. Y ese IP aumenta a 54 si va a ser instalado al exterior sin techo. Ahora, si hablamos de un tablero eléctrico residencial que va a ser instalado dentro de un departamento, dentro de una casa, entonces necesitamos un IP mínimo 41. ¿Ok? No es una exigencia menor, así que súper pendientes también a la hora de seleccionar un tablero que para ser instalado al interior mínimo 41 puede ser superior, sí, sin ningún problema, pero no puede ser menor que esa exigencia. ¿Ya? Voy a ir leyendo acá. Aldo me dice muchas gracias, perfecto, sí, se puede bajar el reglamento sin problemas. Muchas gracias, Miguel, qué bueno que les pudo servir. Y don Juan me está solicitando el link de la presentación, se lo voy a dejar acá también en el chat.
Ahí está don Juan. Y sí, Daniel se puede descargar arriba. Lo que pasa es que hay algunas personas que el antivirus, hay algún problema que no los deja descargar desde la pantalla. Así que ahí siempre se me olvida dejarles el link en el chat. Listo, vamos a continuar. Bueno, acá yo les dejo unas fotitos de los tableros residenciales que nosotros tenemos, tanto de Legrand como de Beticino. Tenemos el Drivia, tenemos el Practibox S, que es plástico, es no metálico. También tenemos el Practibox Metal, que es metálico. Tenemos el Betedin, uno de los más sencillos, nuestra gama más básica de Beticino, ¿ok? Y tenemos el Plexo, que es uno que también es usado tanto en residencial, pero también en lugares más terciarios, donde pueden ver que el IP65, o sea, cumple con cualquiera de estas tres exigencias, ¿ya? Ahora, también es importantísimo que veamos algo, y es que obviamente nosotros debemos intervenir el tablero de alguna forma para poder llegar a él con algún tipo de tubería conduit, con su prensa estopa, algunas personas que antes usaban bandejas, etc. Entonces, al nosotros hacer este tipo de intervenciones al envolvente, nosotros debemos mantener este IP que estamos indicando acá arriba o de las exigencias, incluso las luces pilotos, no para tableros residenciales, pero todos aquellos tableros donde las luces pilotos se colocan al exterior. ¿Ya? Entonces debemos utilizar dispositivos luces pilotos que sean de la misma IP o superior para poder mantener el índice de protección del tablero. Si voy a llegar con algún conduit, con prensa estopa, etcétera, esa prensa estopa debe garantizarme también un IP mínimo del que tiene el tablero o superior para poder garantizar que no va a entrar ningún tipo de partículas ni sólidas ni líquidas al tablero. Y ahora también nos dice, al momento de hacer estas intervenciones, que si el tablero va a estar a la intemperie, ¿ok? El acceso a ese tablero debe ser solo por la zona inferior, ¿ok? Ya, estamos a la intemperie, no hay ningún tipo de techo, la llegada tiene que ser por la parte inferior. Ahora, si ya está en algún lugar interior, algún techo, está resguardado de alguna forma, podemos llegar por la parte superior sin problema, pero se exige solo acceso en la parte inferior en caso de estar a la intemperie, ¿ok? Correcto, Ariel me consulta, me hace una buena pregunta, dice, para el tablero en exterior, sea cual sea su tamaño, lo mínimo es un IP54, es correcto, Ariel, sea cual sea su tamaño, si va a estar al exterior, a la intemperie, sin techo, sin nada, lo mínimo es un IP54, ¿ya? Lo mínimo, no puede ser menor a eso. Ya, continuamos entonces, para poder ir a la parte de protecciones, ¿ok? Otro de los puntos que quería mencionarles, acá me quedan 3 slides más del reglamento y vamos a las protecciones, es acerca de los peines o las conexiones prefabricadas, ¿ya? No sé si habían escuchado de ellas, pero tan solo contarles una pequeña historia. Nosotros como Legrand teníamos estos peines, estas conexiones prefabricadas para hacer la conexión entre los dispositivos eléctricos dentro del tablero desde hace muchos años en nuestro catálogo. Pero ¿qué pasaba? La antigua norma, la NSH 4 del año 2003, no mencionaba absolutamente nada acerca de su uso. O sea, si bien no mencionaba que podíamos usarlo, tampoco prohibía el uso, pero simplemente no se mencionaba absolutamente nada acerca de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos clientes nuestros lo usaban porque ¿cuál es el beneficio de usar esto? Que no hay que hacer el típico cableado a través de la barra, todo el tema, sino que facilitaba mucho el conexionado, sobre todo en estos proyectos ya más grandes, como proyectos, por ejemplo, de un edificio residencial, donde tienes que cablear un tablero por departamento, por ejemplo. Entonces, esto ayuda muchísimo, acorta mucho los tiempos de cableado e instalación de estos tableros. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos de nuestros clientes lo usaban y el hito en obra lo rechazaba. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque les decía, no había ninguna mención acerca de esto en el reglamento. Entonces, ahora en el RIC número 2, en este nuevo reglamento eléctrico, ya se habla un poco acerca de que podemos usarlo y en qué condiciones. Bueno, nos dice acá que en el punto 624 que no se va a aceptar el cableado hecho con conexiones de dispositivo a dispositivo dentro de un tablero. Eso estaba en la NSH 4 del año 2003, con excepción de, obviamente, la protección termomagnética y la protección diferencial. Ahí sí es válido. Ahora, si hay más de un diferencial por termomagnético, debemos usar barras, ¿ok? Que es lo que se usaba normalmente. Y acá ya nos dice o conexiones prefabricadas. Entonces ya el reglamento nos indica que podemos hacer uso de estas conexiones prefabricadas. Nosotros lo llamamos peines. Ahora, ¿qué es lo único que nos exige el reglamento? Que en caso de decidirnos por estas conexiones prefabricadas, debemos usar el 100% de sus accesorios de fábrica. ¿Ok? En nuestro caso, en Legrand, el único accesorio de fábrica es este que está acá, esta es la referencia, donde por acá llegamos con el cableado y después dividimos en los peines.
¿ok? Lo pueden ver también en nuestro catálogo está en la página web, pueden ver, buscarlos, los peines, y pueden ver toda su información ahí, pero buena noticia, ya podemos usarlo sin problema, ¿ok? Listo, vamos con el siguiente punto. Acá quería hablarles de los bornes. También los bornes son súper indispensables al momento de instalar, de integrar un tablero eléctrico. ¿Y qué nos dice el reglamento acerca de los bornes? Bueno, nos dice que todo el cableado interno en el tablero que vaya a alimentar consumos externos, ¿ok? Debemos hacerlo llegar a regletas de conexiones o como nosotros le llamamos bornes. ¿Para qué? De modo tal que esos conductores que vienen de esos consumos externos se conecten a esa regleta y de esa regleta vamos a la protección, pero no que directamente el cableado vaya de la protección al consumo o a la carga externa, ¿ok? Ahora, como les decía, siempre hay excepciones, raramente vemos bornes en tableros residenciales. Acá nos habla, igual nos dice que se exceptúa para todos aquellos tableros menores a 8 circuitos. Entonces, de 8 circuitos en adelante, por el reglamento es obligatorio el uso de estos bornes, ¿ok? Todos aquellos tableros más pequeños de 1 a 7 circuitos no es obligatorio, ¿ok? Nosotros tenemos igual esta foto, la pueden encontrar en nuestro catálogo, donde tenemos de múltiples tamaños, colores, accesorios, incluso los pueden identificar, así que tenemos una oferta bastante completa. Y ya para finalizar esta pequeña recopilación de las exigencias del reglamento con respecto a los tableros eléctricos, quería finalizar con el tema de las luces piloto también, punto súper importante. Y en el punto 6.2.14 nos dice que todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces pilotos para indicarnos la presencia de energía, ¿ok? Para saber que, oye, hay una iluminación, hay algo visual que nos dice no puedes ir a meterle manos al tablero porque está energizado. ¿Ya? Estos deben estar conectados directamente a la entrada del alimentador del tablero o de los subalimentadores sobre cada una de las fases. ¿Ok? Ahora, siempre hay excepciones. Nos habla de que se exceptúan todos aquellos tableros domiciliarios de hasta 3 circuitos, el que no usemos estas luces piloto. ¿Ok? Igual es difícil hoy en día ver un tablero domiciliario con hasta 3 circuitos. Y en el RIC número 10 van a poder ver porque nos exige algunos circuitos dedicados para la cocina, algunos circuitos dedicados para la zona de la lavadora, de la lavandería, de la logia, etc. Entonces, realmente difícil encontrar un tablero con máximo 3 circuitos, pero bueno, acá nos dice que en caso de tener esta condición no es obligatorio el uso de luces pilotos. Hay luces pilotos a puerta para tableros ya más grandes y en el caso de tableros residenciales esto es lo que encontramos. Luces pilotos a riel DIN que se protegen a través de fusibles. ¿Okay? Y nos habla también en este punto de la protección. Nos dice que los dispositivos de control o indicadores visuales o luces piloto o instrumentos de medida, también súper importante, deben estar montados en un tablero y que tengan su energía independiente, ¿okay? Alimentados de circuitos independientes y deben tener una protección de un máximo de 10 amperios y la capacidad de ruptura adecuada. Entonces, esto es lo que más vemos en un tablero eléctrico residencial. Y con eso finalizamos esta primera parte, este primer tema que fue un poco extenso acerca de todo lo que eran aquellas exigencias más importantes, más relevantes que puedan ver con los tableros eléctricos residenciales. Igual los invito, si pueden, a leer el pliego técnico número 2. No es tan extenso y tiene información bastante interesante que debemos conocer. ¿Ya? Vamos entonces al punto número 2. Les dije que íbamos a hablar un poco acerca de los riesgos eléctricos y las protecciones. Entonces, sabemos que al ser el uso de la electricidad hay riesgos eléctricos, ¿ya? ¿Y a qué hay riesgos eléctricos? Uno, a nuestros bienes e instalaciones, ¿correcto? Por fallas como cortocircuitos o sobrecargas, que podemos utilizar para protegernos ante estas dos fallas, el interruptor termomagnético. Tenemos también riesgos eléctricos a las personas por electrocución, sabemos que es así, ya sea por fallas de contacto directo o indirecto o fallas a tierra, y tenemos una protección que nos protege. Solo la vida de las personas es la única función que tiene la protección diferencial, ¿ya? Y por último, hay una protección no muy utilizada hoy en día, pero yo creo que más adelante sí, si la damos a conocer, se va a usar bastante. Es
el limitador de sobretensión. Ya el limitador de sobretensión nos protege contra sobretensiones transitorias. Es una falla no muy conocida, pero que puede estar presente en cada una de nuestras instalaciones eléctricas, ¿ok? Y ellos nos ayudan a proteger el equipamiento. ¿Qué equipamiento? No sé si han escuchado alguna vez que tras un corte de energía, después de un corte de energía, al llegar otra vez la energía eléctrica, hay un artefacto en nuestra casa que se quemó. No sé, ay, se me quemó mi Smart TV, o un choque con alguno de los transformadores y eso también hizo que se quemara alguno de mis artefactos. Entonces, si han escuchado eso, el limitador de sobretensión es la protección que nos ayuda a proteger nuestros artefactos eléctricos de mayor valor en nuestras instalaciones, ¿ya? Por fallas, como les decía, que no son muy conocidas, pero que están presentes y que pueden ocurrir y que pueden llegar a quemar estos dispositivos. ¿Ya? Nos vamos a enfocar el día de hoy en las obligatorias por el reglamento, por ahora, que son el termomagnético y el diferencial, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de estos riesgos eléctricos muy rápido, muy por encima. Partamos con la sobrecarga. Sobrecarga se produce normalmente cuando la magnitud de la tensión o de la corriente superan el valor preestablecido como un valor normal o lo que nosotros conocemos como el valor nominal, ¿ya? Comúnmente estas sobrecargas se originan por excesos de consumo en la instalación eléctrica. Cuando hay un exceso de consumo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hay es calentamientos excesivos en el conductor, lo que puede significar que se destruya la aislación del conductor o incluso puede llegar a ocurrir un incendio, ¿ya? La sobrecarga es una falla generada principalmente por los usuarios, ya que la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados o usuarios que no tienen conocimientos muy específicos en el área de la electricidad. Y un ejemplo bastante común, y como se los dejé ahí en la foto, es el alargador, ¿ya? Tenemos un enchufe, por ejemplo, en nuestra casa de 16 amperios, corriente nominal, y a ese enchufe nosotros le conectamos un alargador y a ese alargador comenzamos a conectar más y más cargas. Y al realizar eso, lo que estamos haciendo es sobrecargando el conductor de ese circuito y es aquí donde se produce este calentamiento que incluso, disculpen, puede llegar a ocurrir un incendio. Entonces, como la mayoría de los usuarios de instalaciones eléctricas, por ejemplo, residenciales, son usuarios no calificados, los cuales en verdad no tienen por qué tener estos conocimientos acerca de esto, se coloca una protección eléctrica que interrumpa, que detecte cualquier corriente de sobrecarga antes de que ese calentamiento pueda ser perjudicial para el conductor y para todos los materiales que lo rodean, ¿ya? Entonces tenemos las sobrecargas, excesos de consumo, cuando exigimos más corriente que la que ese conductor pueda soportar y para lo que ese conductor en su etapa de diseño se colocó de esta forma. Y tenemos los cortocircuitos, que ya aquí su origen es accidental, ya normalmente ocurre debido a un error donde hay, como ven acá, fallas de aislación, la aislación está deteriorada y ahí ocurren contactos entre dos fases de distinta potencial, ¿ya? Donde en las que existe una diferencia de potencial eléctrico, por ejemplo, fase neutro o fase-fase. ¿Qué ocurre durante el cortocircuito? El valor de la intensidad de la corriente se eleva, pero de tal manera que podemos llegar a miles de amperios, que los conductores incluso pueden llegar a fundirse en ese punto de la falla. Va a generar, al igual que en la sobrecarga, un calor excesivo, chispas e incluso flamas, obviamente también con el debido riesgo de incendio. El origen de la falla, como les decía al inicio, es accidental, puede ocurrir por varias causas, puede ser por un error, puede ser por materiales de mala calidad, puede ser por falta de mantenimiento, que puedan llegar a que estos conductores se deterioren físicamente la chaqueta, la aislación y se produzcan estos contactos. Debido a esto también, entonces, es indispensable emplear dispositivos de protección que también limiten esta corriente muy alta, ¿ok? Y que esta corriente muy alta no genere efectos térmicos sobre calentamiento que puedan ser perjudiciales para la instalación eléctrica, para los conductores y para el hogar como tal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dispositivo que nos protege contra las sobrecargas y los cortocircuitos? Hoy en día el más utilizado, el interruptor termomagnético. No sé si recuerdan, pero hace muchos años el más usado era el fusible, pero ahora lo más utilizado es el interruptor termomagnético por su capacidad de que puede operar, nos protege la instalación, nosotros reponemos la falla, solucionamos el problema y simplemente subimos la maneta y puede seguir funcionando. Tiene múltiples operaciones, tanto mecánicas como eléctricas, ¿ya?
Entonces, interruptor termomagnético nos ayuda contra estas fallas. El interruptor termomagnético es un dispositivo que, como lo dice su nombre, cuenta con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, y aquí hablamos de los cortocircuitos, y cuenta con una protección térmica basada en un bimetal, como lo pueden ver ahí, ahora lo voy a mostrar, y ese bimetal delgadito desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia que son un poco más lentas, y aquí hablamos de la sobrecarga. Estos dispositivos se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de un tablero eléctrico, ¿ok? Y su función principal es cuidar, resguardar los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que puedan producir elevaciones de temperaturas peligrosas, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionan ellos? Simplemente ellos lo que están es siempre vigilando automáticamente cuál es el valor de la corriente que está circulando por ese conductor. Y cuando esa corriente supera la corriente nominal del automático, el valor que nosotros preestablecimos como el valor normal, él va a actuar, él va a operar impidiendo que el usuario, en el caso de una sobrecarga, exija más corriente que la que ese conductor puede soportar, y así evitamos el recalentamiento y todo el tema por una falla de sobrecarga. Y en el caso de cortocircuito, la elevación de corriente es muy elevada, puede llegar, como les decía, a miles de amperios, kiloamperios, y se produce de forma instantánea. Estamos hablando que una falla por cortocircuito ocurre en milisegundos. Entonces, con mayor razón, el automático lo que hace es, al ver esta corriente, interrumpe esta energía, impidiendo también sobrecalentamientos en la instalación. Entonces, por esto es indispensable que todo tablero eléctrico cuente con interruptores termomagnéticos o automáticos, como ustedes lo conocen. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cómo es un termomagnético en su parte interior. Como les decía, esta es la parte térmica, este es el pequeño bimetal delgadito, que simplemente cuando él ve que va ocurriendo sobre corrientes más lentas, se dobla y hace que actúe la maneta y se corte la energía de ese circuito. Entonces la parte térmica nos protege de las sobrecargas, pero también cuenta con esta bobina magnética, que es la detección para los cortocircuitos, donde la respuesta, como les decía, es en milisegundos, debe ser muy rápida, ¿ya? Y también hay un tercer elemento muy importante, que es la cámara de corte, donde es cuando se abre el circuito, se extingue ese pequeño arco que pueda haber, ¿ya? Ahora, la relación que hay entre la parte magnética y la parte térmica, la relación que hay entre ellos es lo que nos da las curvas de operación. Yo me imagino que ustedes han escuchado que hay interruptores termomagnéticos o automáticos, curva B, curva C, curva D, etc. Entonces, estas curvas simplemente nos indican cuál es la relación que hay entre su protección para las sobrecargas y la protección ante los cortocircuitos. Y nosotros debemos escoger la curva adecuada para el tipo de cargas que vamos a tener en la instalación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá la primera curva, que es la curva B. Primero que todo, todos los automáticos, todos los termomagnéticos tienen tres zonas de disparo. Tiene una zona normal de funcionamiento que va desde 0 hasta la corriente nominal, ¿ok? Y en esta primera parte, en esta primera zona, debe estar la carga, ¿ok? Aquí yo debo tener mi carga para que ya pueda funcionar sin problema y que el automático no me lo vea como una falla. Luego tenemos la zona número 2, que es la zona de protección ante sobrecargas, y número 3, la zona de protección ante cortocircuito, ¿ya? Entonces, importante que en la zona normal de funcionamiento es donde el termomagnético no va a operar nunca. Va desde 0 hasta la corriente nominal. Cuando se excede la corriente nominal, ya sea por sobrecarga o cortocircuito, él va a operar. Entonces, por eso es que les digo que la carga siempre tiene que estar en esta zona, en la zona normal de operación, que debe ser menor que la corriente nominal. O sea, todo el circuito con todas sus cargas trabajando debe ser menor que la corriente nominal. Y de esta forma, nosotros, ¿qué hacemos? Garantizamos que la carga en condiciones normales de operación va a poder trabajar sin problema y no va a hacer que opere el automático. Solamente el automático debería operar cuando en realidad hay una falla, ¿ya? Entonces, el automático, nosotros debemos escoger un automático que sea capaz de dos cosas. Primero, proteger el conductor ante sobrecargas y cortocircuitos, pero segundo, permitir el arranque de la carga. Y es acá donde debemos seleccionar la curva adecuada. ¿Por qué? Porque hace muchos años la red eléctrica no había muchos componentes electrónicos, ya la red tenía
casi netamente cargas resistivas. Aquí hablamos de consumos resistivos, motores de 1/4 HP, planchas, hornos, secadoras, procesadores de alimentos, enceradoras, etc. Y esta antiguamente era llamada la curva residencial. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo ya hemos ido incorporando o tenemos en nuestro día a día cargas electrónicas, computadores, Smart TV, ahora hay refrigeradores que incluso tienen pantalla y un montón de cosas más que son cargas ya más inductivas o cargas más capacitivas, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas cargas más inductivas o capacitivas? Que tienen pics de arranque o corrientes de arranque que si bien se normalizan rápidamente, al chocar con la curva del termomagnético, este va a operar en su arranque y en su energización normal. Entonces, mientras más inductiva o más capacitiva sea la carga, más alta va a ser este pic de arranque. Por lo tanto, el curva B en estos momentos está diseñado principalmente para cargas predominantemente resistivas, ¿ya? Les hago un ejemplo. Tenemos un termomagnético de 10 amperios, ¿ya? La curva B es todo aquel termomagnético que su umbral magnético para el cortocircuito esté seteado entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Es decir, él va a operar por cortocircuito entre 30 y 50 amperios. ¿Qué ocurre si yo tengo una carga capacitiva o inductiva que tiene un pic de arranque de 35 amperios, solamente por algunos segundos mientras se energiza? ¿Qué va a ocurrir? No va a poder energizar nunca la carga porque esta curva B, este termomagnético, va a ver siempre ese arranque como una falla y nunca voy a poder operar, me va a bajar el automático. Cada vez que quiera energizar esa carga, me va a operar el automático. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Recurrir a la siguiente curva, que sería la curva C, que esta curva sí hoy en día es llamada la curva residencial, es la que más se usa. Y como pueden ver, la parte térmica es muy parecida, pero lo que cambia es la parte magnética, ya que este es menos sensible a los cortocircuitos y nos habla de que él va a operar por cortocircuito entre 5 y 10 veces la corriente nominal del termomagnético. Si usamos el mismo ejemplo, en el anterior operaba entre 30 y 50, ahora el de curva C me va a operar por cortocircuito entre 50 y 100, es decir, si yo tenía el pic de arranque de 35 amperios, no me va a operar y mi carga se va a energizar y va a operar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, en la curva C, aplicación, cargas mixtas, alumbrado fluorescente, no se usa mucho hoy en día, resistivo y de descarga, que es el alumbrado LED, microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que no superen 5 veces la corriente nominal del disyuntor, ¿ok? Ahora voy a ir a leer las preguntas. Quiero pasar esto rápido porque ya me queda igual poco tiempo y me quedo con ustedes, ¿ok? Vamos entonces con el D. Vamos con el D. ¿Y qué pasa si en la curva C, bueno, como les decía, curva C, la más utilizada en el residencial, es para cargas mixtas, van a tener cero problemas con eso, pero ¿qué pasa si igual ustedes tienen una carga que van a conectar y que tiene un pic de arranque de, por ejemplo, 70 amperios? Ya la curva B no me sirve, la C, disculpen, no me sirve, tengo que pasar a la siguiente curva y tenemos la curva D para protecciones eléctricas modulares en formato Ariel DIN, ¿ok? Estas son las tres curvas que tenemos para las protecciones termomagnéticas modulares. Y en la D, como pueden ver, su umbral magnético va entre 10 y 20 veces la corriente nominal, entre 100 y 200 amperios. Entonces, si yo tenía aquella carga con un pic de arranque de 70 amperios, voy a poder energizar sin ningún problema con la curva D. Ya la curva D es para aplicaciones un poco más específicas, como dice acá, máquinas, herramientas, cualquier carga o dispositivo que ya arranque con una carga, ¿ok? O que sean más inductivos o capacitivos, que tengan una corriente de arranque mucho mayor, ya la D es la curva que pueden utilizar. Pero como les decía, la C para instalaciones eléctricas residenciales funciona perfectamente bien, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver ahí las preguntas. Primero nos habla de cuánto es el tiempo de vida estimado para un termomagnético. Ariel, va a depender de las operaciones que tú tengas y de cuántas fallas de cortocircuitos y cuántas sobrecargas tengas. Por lo tanto, no hay un tiempo así estimado, pero puede durar muchos años, muchos años. No sé, puede durar hasta 20 años más. Ellos tienen una cantidad de maniobras, tanto eléctricas como mecánicas, ¿ok? Si tú no enciendes la luz a través del interruptor y la prendes y la apagas desde la protección, que eso no se debe hacer, ya ahí tú estás consumiendo maniobras,
¿ya? Entonces tiene, si no me equivoco, son 3.000 maniobras eléctricas y 5.000 mecánicas. Igual, Ariel, en el caso de nuestras protecciones, Legrand, tú puedes ir hasta la página del catálogo y ver cuántas maniobras tiene cada tipo de dispositivo que puedas usar, porque tenemos distintas gamas, ¿ya? Pero tiene, si no me equivoco, la DX tiene 3.000 maniobras eléctricas y 5.000 mecánicas. Entonces va a depender de cuántas veces tú bajas o subes el interruptor termomagnético, va a depender de cuántas fallas tienes en tu instalación, pero puede durar muchísimos años, ¿ok? El corte para fase y neutro del termomagnético antes era solo la fase. Excelente, Miguel. Buen punto. Vamos a verlo más adelante. Me voy a ir apurando porque la verdad es que me queda mucha presentación todavía y poco tiempo, ¿ok? Pero lo vamos a ver, Miguel, lo vamos a ver ahora mismo. En la página 4, ¿cuál es el pic de arranque del... ya me comí algo. ¿Cuál es el pic de arranque de algún electrodoméstico? Alex, sí, tienes que revisarlo, ¿ya? Se supone que en la ficha técnica deberías poder encontrar esta información, ¿ok? ¿Qué tipo de curva del termomagnético se debe utilizar en los medidores eléctricos de una casa? Buena pregunta, Brian, buena pregunta. Bueno, en la parte de los medidores eléctricos ya eso depende de la empresa distribuidora. Ya ahí normalmente nuestras jurisdicciones desde el tablero en adelante. Entonces ahí, Brian, puedo hacer la consulta, ok, pero como te digo, no es parte del tablero eléctrico, así que no sabría responderte ahora mismo algún tipo de curva, así como para indicarte. Pero te lo puedo averiguar, Brian, y podemos verlo. Yo te voy a dejar mi correo electrónico y podemos hacer la consulta sin problema. ¿Ya? Y había algo, dice, en la página 4 me falta una de Aldo, en el sello Legrand debería ir el IK respectivo del tablero. Aldo no nos dice, no lo dice ahí el reglamento, igual podemos revisarlo, no lo indica como tal, pero mira, esa es la información mínima que se debe colocar. Si tú deseas colocar mayor información, lo puedes hacer sin ningún problema, pero eso es lo mínimo que se debe representar en la parte frontal del tablero en algún lugar visible, ¿ya? Si tú quieres agregar mucha más información, lo puedes hacer, pero respetando esa información mínima exigida por el reglamento, ¿ya? Y por último, tenemos una última curva, vamos a continuar, que me queda muy poquito tiempo y muchos slides, pero vamos a hacer un resumen acá bastante bueno, y es la curva Z. Ya yo les mostré que había la curva B, C y D, que son las más utilizadas, ¿correcto? Pero también hay una curva que es la más sensible a los cortocircuitos, es una curva bastante específica porque es utilizada para equipos de control, de electrónica, para domótica, todo lo que son aquellos equipos de corrientes débiles como sistemas de alarma, sistemas contra incendios, domótica, citofonía, todos estos dispositivos que la verdad son bien sensibles a los cortocircuitos, por lo tanto deben tener una protección mayor. Tenemos la curva Z, que como pueden ver, su umbral magnético es bastante pequeñito. Él va a operar por cortocircuito entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. En la D era entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, él va a operar por cortocircuito entre 24 y 36 amperios. Entonces, acá pudimos ver las distintas curvas de los interruptores termomagnéticos en formato modular, miniatura, Ariel DIN, donde tenemos B, C, D y la Z para usos ya más específicos, ¿ok? Aquí me preguntaban acerca del corte omnipolar, ¿ok? Acá vamos con el punto del corte omnipolar. En el RIC número 10, en el punto 5133, nos dice Miguel, si no me equivoco, que era el que me preguntaba, sí, que en el tablero general o en el tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir de corte omnipolar? Que corte tanto las fases y el neutro. Como decía Miguel, la antigua NSH 4 del año 2003 solo nos exigía esto para la fase, por lo tanto estábamos acostumbrados a utilizar un interruptor termomagnético general de un solo polo. Ahora, ¿qué pasa? Llega esta nueva exigencia donde nos exige que las dos, tanto la fase como el neutro, deben seccionarse al mismo tiempo de forma simultánea y nos dice que esto lo debemos hacer en conformidad al punto 662 del pliego técnico normativo número 2. ¿Okay? Y yo les traje acá el extracto de ese punto 662 para tener bien claro el panorama y que nos dice exactamente lo mismo. En el RIC 2 nos dice que los tableros de distribución en una instalación deberán llevar este interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, ¿ok? Y que permita operar sobre toda la instalación de forma simultánea. Acá me comentaba Gerardo, muy bueno Gerardo, que se exceptúa esta disposición para los tableros solo domiciliarios que contengan hasta 3 circuitos, ¿ok?
Como les decía, es muy difícil encontrar hoy en día un tablero domiciliario con máximo 3 circuitos. La verdad es que es muy difícil. Si leen el RIC número 10, donde habla de los circuitos mínimos que hay que tener, ahí lo van a entender un poco mejor. Pero hay esta excepción. Ahora, si tenemos un tablero que no es domiciliario, pero que tiene 3 circuitos, igual debe llevar corte omnipolar. La excepción es solo para tableros eléctricos domiciliarios con un máximo de 3 circuitos. Ahora, hay otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una protección general con respecto a este corte omnipolar. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que la terminología al inicio de cada pliego nos habla de las definiciones? Y en el RIC número 2 nos define lo que es un corte omnipolar y nos entrega mucha más información, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que el corte omnipolar es el corte de todos los conductores activos en forma simultánea, pero acá viene la parte interesante porque nos habla que la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor de neutro y en las fases. Es decir, a mí me preguntaban, Albi, ¿qué pasa si yo pongo una protección de un polo para la fase y uno para el neutro? Distintos, no puede ser así, porque si ocurre alguna falla en alguno de los dos, en la fase o en el neutro, no me van a cortar simultáneamente, ¿ya? Entonces debe ser la misma protección. Por lo tanto, para instalaciones eléctricas monofásicas, y es acá donde quería llegar, para dispositivos bipolares, se permitirá que solo un polo esté protegido. Es decir, yo podría utilizar dos opciones para instalaciones eléctricas monofásicas. O una protección eléctrica bipolar, donde yo protejo tanto la fase como el neutro, pero el reglamento me está diciendo que hay una excepción y que yo podría escoger un dispositivo de un polo más neutro. ¿Qué quiere decir un polo más neutro? Que es un mismo termomagnético, ¿ya? Donde va a estar indicada el neutro, dónde va el neutro, porque ese polo del neutro no va a tener protección termomagnética. La protección termomagnética solo va a estar en la fase, porque dice acá, se permitirá que un solo polo esté protegido. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una solución más económica, a diferencia de un dispositivo bipolar, donde ambos polos cuentan con esta protección termomagnética. ¿Qué ocurre en un polo más neutro? Se protege la fase tiene esta protección termomagnética, por lo tanto, en el caso de haber alguna falla en la fase, me va a operar y me va a cortar ambos conductores, tanto en la fase como en neutro. Me lo va a cortar y seccionar simultáneamente, ¿ya? Entonces, ya saben, tienen dos opciones o dos polos. Recuerden que el reglamento siempre da indicaciones para indicaciones mínimas de seguridad. Si yo quiero aumentar estas condiciones, lo puedo hacer. Por lo tanto, para dispositivos bipolares en instalaciones eléctricas monofásicas, yo puedo usar o un disyuntor termomagnético, un interruptor termomagnético bipolar, que obviamente es un poco más costoso, o usar un dispositivo de un polo más neutro, que es una misma maneta para los dos, pero la protección solo va en la fase y el neutro va debidamente identificado, ¿ok? Y es una solución un poco más económica. Ahora, dice, sin embargo, para los dispositivos tetrapolares, es decir, para las instalaciones eléctricas trifásicas, donde tengo 3 fases más el neutro, todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. O sea, aquí no tenemos la opción de usar 3 polos más neutro, por ejemplo. Existe, el grupo Legrand lo tiene en Europa, pero acá no está permitido, por lo tanto, aquí sí o sí debemos utilizar un dispositivo tetrapolar, de 4 polos, todos los 4 polos protegidos, ¿ya? Espero haya quedado claro ahí tu consulta, Miguel, o tu comentario, que también era súper interesante, punto que no nos podíamos ir de este webinar sin hablar de ese tema. ¿Ya? Entonces, ahí está, súper, perfecto, Miguel. Obviamente, RIC número 10, cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético. Esto es más de lo mismo, lo sabemos y estamos súper claros. Ahora les hablo brevemente acerca de la oferta y nos vamos a hablar rápidamente de los diferenciales y ahí sí vamos a terminar, ¿ya? Legrand tiene una oferta básica, una oferta media y una oferta premium. La básica es netamente para instalaciones eléctricas residenciales, tanto así que el único tipo de curva que tenemos en esta gama, la RXQ, es la C, ¿ya? No tenemos nada más que eso, como les decía, es una gama bien básica, a lo que va, cubre con todas las necesidades de las obras residenciales. Tenemos una gama media, si ya la aplicación no es tan solo residencial, sino que puede ser un poco terciaria residencial, algún mall, algún hospital, con algunos accesorios que debamos instalarle al termomagnético como para operarlo a distancia, etcétera. Entonces tenemos nuestra gama media, que es la TX Cubo, ¿ok? Cuando se requieran, como dice acá, funciones adicionales, señalización, comando, mando a distancia, entre otros. Y por último tenemos la gama Premium, que es nuestra gama más top,
de los interruptores termomagnéticos modulares de Legrand, y es la DX cubo, donde ya su aplicación o su función fueron diseñados ya para aplicaciones más terciarias e industriales. También tenemos la gama para tableros eléctricos residenciales, curva C y todo el tema, pero normalmente esta gama se usa más para aplicaciones terciarias industriales y cuenta con una amplia gama de funcionalidades adicionales, ya como el TX, pero mucho más amplio para este tipo de instalaciones, ¿ya? Vamos, aquí me dice Cristian una muy buena pregunta. Dice, consulta, en el tetrapolar, ¿dónde va el neutro si no viene demarcado? Cristian, como acá los 4 polos deben ir protegidos, da igual dónde va el neutro, ¿ya? Están los 4 polos protegidos, por lo tanto, por eso no tiene marcación. La marcación del neutro está solo, Cristian, en un polo más neutro, porque aquí el polo del neutro no tiene ningún tipo de protección, ¿ya? Solo se protege la fase y el neutro está en la misma maneta y como que se secciona al mismo tiempo si en la fase se detecta algo. Por eso es que el neutro tiene en un polo más neutro de marcación. Ahora, en el tetrapolar o en el bipolar no hay ningún tipo de marcación porque ambos polos están protegidos, por lo tanto da igual donde coloques el neutro o la fase. Van a estar protegidos de igual manera, ¿ya? Ahí me comenta si quedó claro. Súper, vale. Entonces, oferta de X, que es nuestra premium. Tenemos un polo más neutro, tenemos 2 polos, 3 polos y 4 polos. El de X tiene una cosa bastante interesante, que es nuestra gama premium, y es que el dispositivo, el termomagnético de un polo más neutro viene en un solo módulo Ariel-DIN, ya ocupa uno solo, a diferencia de nuestra gama media y básica, donde un polo más neutro ocupa 2 módulos Ariel-DIN. Por lo tanto, sí, siempre hay problema en los tableros de espacio, siempre nos hace falta espacio, por lo tanto está esta opción, si quieres mantener igual como antes, la misma cantidad de módulos Ariel-DIN, en DX cubo, en nuestra gama premium, tenemos un polo más neutro en un solo módulo Ariel-DIN. Ya la N está debidamente identificada y acá están las 2 entradas. O puedes usar de 2 polos sin problemas para aumentar la seguridad de tu instalación, y acá tenemos el de 4 polos. Estas ofertas fueron agregadas recientemente debido al cambio normativo, no lo teníamos en años anteriores, pero ya tenemos toda la oferta que cumple con este nuevo reglamento. Curvas, las 3 curvas B, C y D, y capacidad de corte, que es la robustez que debe tener el termomagnético para soportar corrientes de cortocircuito y seguir funcionando. Tenemos tanto de 6.000 amperios como de 10.000 amperios, ¿ya? Ahora voy rapidito porque les estoy robando tiempo de más. Interruptores termomagnéticos TX cubo, que es nuestra gama media, también ya tenemos la oferta actualizada del nuevo reglamento. Un polo más neutro, ven que acá es de 2 módulos, a diferencia del de X, porque es una gama un poco más baja, por lo tanto ocupa 2 espacios, y aquí sí se logra ver, está la N para saber dónde va el neutro y dónde va la fase. Ahora el bipolar no tiene ningún tipo de marcación, como le comentaba a Cristian, porque da igual donde coloques, ambos polos van con su debida protección. 3 polos y 4 polos, ¿ya? Curva, acá en la parte frontal podemos ver la curva, eso quiere decir que es curva C, y estos 16 amperios es la corriente nominal, y si queremos ver la robustez para el tema de los cortocircuitos, está aquí estos 6.000 amperios. Eso todo va en la parte frontal del termomagnético, ¿ya? Y bueno, me voy a saltar esto por tiempo, pero si tienen alguna duda ahí me comentan, pero esta es la clase de limitación. Nosotros decimos que la clase de limitación es número 3. Todas nuestras protecciones tienen clase de limitación 3, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir el 3? Que es el que nos limita la mayor cantidad de corriente de cortocircuito, y al conductor solo le va a llegar este poquito de corriente o de sobrecorriente. Por lo tanto, la clase de limitación 3 permite prolongar la vida útil de la instalación eléctrica y de los conductores. Si escogemos una protección clase 1, él solo me va de esta es la onda completa, y él me va a dejar pasar al conductor toda este sobrecorriente, por lo tanto me va envejeciendo más rápido los conductores de la instalación, aumenta más la temperatura, como ven acá. En cambio, en la clase 3, poca temperatura, poca sobrecorriente que va hacia el conductor. Entonces, importante, eso lo pueden ver en la parte frontal, acá, en la parte frontal del termomagnético, qué clase de limitación tiene ese termomagnético. Y RX, le decía, la más básica de todas, tenemos igual un polo más neutro con el neutro acá identificado, 2 polos, 3 polos y 4 polos, solo curva C, como les decía, netamente para instalaciones eléctricas residenciales. Y ya para ir finalizando, no nos podíamos ir sin hablar también de la protección diferencial, súper importante, es la que protege la vida de las personas por contactos eléctricos directos o indirectos, ¿ok? Puede ser directo donde, ¿qué pasa? Hay una falla de aislación, el conductor se daña la aislación de su chaqueta y nosotros
sin querer hacemos contacto directo con los conductores, o puede ser también que este conductor en una lavadora, por ejemplo, antes se veía mucho estas lavadoras que eran de carcasas metálicas, el conductor se dañaba la aislación, quedaba en contacto con la parte metálica y esa parte metálica se cargaba con tensiones peligrosas y a nosotros al tocar, al manipular el artefacto eléctrico, nos llegaba una descarga a tierra a través de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, para eso son las protecciones diferencial. La protección diferencial tiene su única función, proteger la vida de las personas por fallas a tierra, ¿ok? Ellos no protegen los conductores, no protegen contra sobrecargas ni cortocircuitos, solamente protegen la vida de las personas, ¿ya? Los interruptores diferenciales nosotros debemos escogerlos dependiendo de tres cosas importantes. La primera es la corriente nominal, por supuesto, del circuito donde va a estar instalado, que debe ser superior o igual a la corriente nominal del termomagnético que esté aguas arriba. Número dos, la sensibilidad. Los termomagnéticos se conocen por su sensibilidad para circuitos de enchufes y de iluminación. La sensibilidad que nos exige el reglamento es de 30 miliamperios. ¿Por qué 30 miliamperios? Porque es la cantidad de corriente que puede soportar el cuerpo humano sin tener ningún tipo de lesiones o daños, ¿ok? Entonces, todos estos diferenciales a utilizar en tableros eléctricos residenciales deben ser de 30 miliamperios como mínimo, ¿ok? Ya puede ser menos, puede ser incluso hay unos de 10 miliamperios, pero no puede ser más de 30 miliamperios. Y lo tercero es el tipo. Así como hay distintas curvas del interruptor termomagnético, los diferenciales hay distintos tipos dependiendo de las cargas que van a haber en esa instalación, ¿ya? Entonces, si nos vamos a los tipos de los diferenciales, ya sabemos que la corriente nominal debe ser igual o superior al termomagnético aguas arriba, ya sabemos que debe ser de 30 miliamperios para tableros eléctricos residenciales. Ahora el tipo es súper importante que lo sepamos, ¿ya? Hay 4 tipos de diferenciales hoy en día en el mercado. Está el tipo AC, que era el más utilizado, como les comentaba, hace muchos años, porque solo teníamos fallas de corriente alternas, cargas resistivas, no había ninguna carga que nos deformara el tipo de onda, por lo tanto, lo más común en instalaciones comunes era el tipo AC. ¿Qué ha pasado hoy en día? Que estamos incorporando cada día más cargas electrónicas, más cargas fotovoltaicas y más cargas que pueden llegar a deformar el tipo de onda. Por lo tanto, llega el diferencial tipo A, que nos protege contra fallas de corriente alterna como fallas de componente pulsante. Es decir, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una instalación, una falla de 15 miliamperios, ¿ok? Sabemos que la sensibilidad de el diferencial es de 30 miliamperios, ¿ok? El diferencial Legrand está dispuesto a operar desde que él ve que hay un desbalance y que cuando ya hay 15 miliamperios, desde los 15 miliamperios ya él es capaz de operar. Ahí él ya va a operar para desconectar el circuito y para proteger la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo una instalación tenía solo instalaciones comunes, cargas resistivas, y yo tenía una falla a tierra de 15 miliamperios, él me va a operar. Pero ¿qué pasa si en una instalación eléctrica yo tengo una falla de, por ejemplo, 5 miliamperios en corriente alterna, pero 40 miliamperios en fallas con componentes pulsantes? El AC no me lo va a ver, porque el AC solo puede ver fallas en corriente alterna. Entonces, si tenemos cargas más inductivas, más capacitivas con componentes electrónicos, nosotros debemos y recomendamos el uso del diferencial tipo A, que puede tanto ver fallas de corriente alterna como fallas de componente pulsante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? También está el tipo F o ex HPI para circuitos de computación. Hay ciertos equipos de computación que tienen fallas a tierra en su energización. Por lo tanto, ¿qué pasaba con el tipo A y el tipo AC? Operaban cada vez que se energizaban este tipo de cargas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tipo F, el ex HPI, que nos protege de ambas fallas anteriores y suma una más, que es las fallas de alta frecuencia. ¿Ok? Y por último, el tipo B, el más costoso de todos, es el que nos protege en circuitos fotovoltaicos, ascensores, variadores de frecuencia, todo este tema donde nos protege y nos lee o detecta todos estos 3 tipos de fallas y a su vez fugas en corriente continua, ¿ya? Entonces, importante porque ya el reglamento también nos habla de este tipo de... Lo voy a mostrar acá, no sé si lo coloqué, no me acuerdo, pero ya el reglamento nos habla del tipo de diferenciales que debemos usar, ¿ok? Entonces, importante, ya como antes la antigua NSH 4 en el año 2003 solo nos exigía
diferenciales en los circuitos de enchufe, ahora está súper clarito, en el RIC número 10 nos habla que todo circuito de alumbrado, entre paréntesis, iluminación y enchufes, deberán estar protegidos por una protección diferencial, ¿ya? Cuya sensibilidad no sea superior a los 30 miliamperios. Y que lo que les decía, para nosotros poder escoger la corriente nominal del diferencial, ya nosotros debemos asegurarnos de que la protección diferencial tenga una corriente nominal igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. Es decir, si yo tengo este termomagnético, que la corriente nominal que yo escogí por el circuito y por todas las cargas que voy a tener es de 10 amperios, el diferencial debe tener una corriente nominal de 10 amperios o superior. ¿Ok? En el caso de los diferenciales, sabemos que las corrientes nominales que hay en el mercado es de 16, entonces por eso escogemos un diferencial de 16 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué puede pasar? Que desde un diferencial, ya, la suma tenga yo aguas abajo del diferencial 3 termomagnéticos. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿cómo escojo la corriente nominal de este diferencial? Lo que hago es sumar las corrientes nominales de esos 3 diferenciales que yo tengo aguas abajo, 10 más 10 son 30, y yo debo escoger una corriente nominal que sea igual o superior a esos 30. En el caso comercialmente hablando, debemos escoger una protección diferencial de 40 amperios. Y así yo garantizo de que la protección diferencial va a quedar protegida ante las sobrecargas y cortocircuitos a través de estas protecciones termomagnéticas. Entonces están esas dos opciones, ¿ok? Para escoger la corriente nominal del diferencial y para que ésta quede protegida entre sobrecargas y cortocircuitos y no se me vaya a dañar en algún tipo de estas fallas, ¿ok? Ahora, yo les decía que podemos tener 3 protecciones termomagnéticas aguas abajo del diferencial. ¿Por qué les decía yo eso? Porque nos dice el punto 5137 que desde una protección diferencial yo voy a poder derivar más circuitos, pero no más de 3, ¿ok? Máximo 3 circuitos. Y si en un tablero yo tengo solamente 3 circuitos, o sea, todo mi tablero totalmente son 3 circuitos, ¿ok? Yo no voy a poder usar solo una protección diferencial, porque nos dice acá, en el caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Es decir, nos permiten derivar hasta 3 circuitos desde una protección diferencial, pero si ese tablero solamente tienes 3 circuitos y esa protección diferencial me va a operar en el total de la instalación, en el 100%, y yo voy a tener que usar 2 protecciones diferenciales, ¿ya? Solo para esos casos. Pero bueno, va a depender del diseño, del proyectista, de cómo lo queramos hacer, pero eso es lo que nos dice el reglamento, ¿ok? Aquí, a ver, nos dice Cristian, en esta imagen la protección general sería de 40 también. En esta imagen, Cristian, ahí confírmame, por favor. Porque acá, ¿qué tenemos acá? En la otra imagen, volvamos atrás. Claro, sí, en esta imagen, claro, en esta imagen 40, claro, porque este diferencial tiene asociado a este diferencial 3 circuitos aguas abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aguas abajo tenemos 30, la diferencial debe ser de 40, correcto, listo, vale, Cristian. Y veamos la gama y el resumen ya para finalizar. Gracias por quedarse hasta el final, pero es que hay muchísima información que quiero siempre entregarles. ¿Se acuerdan que en el termomagnético teníamos 3 gamas? Para los diferenciales en Legrand solo tenemos 2. Tenemos la básica y la premium, ¿ok? En RX también tenemos diferenciales, netamente residencial, incluso el tipo del diferencial es solo AC. Y para aplicaciones terciarias, industriales y también residenciales tenemos la de X, que como les decía es nuestra gama premium. ¿Ok? Entonces en RX, que es nuestra gama más básica, como les decía, tenemos en 2 polos y 4 polos, es la vida de las personas, y solo clase AC. Es decir, solo tenemos en RX este tipo. ¿Ya? Ahora, si ustedes necesitan usar tipo A, que es nuestra recomendación de ahora en adelante, el que es mejor prevenir que lamentar, pueden usar el tipo A con nuestra gama DX cubo, ¿ok? Donde también tenemos en 2 polos y 4 polos, pero tenemos todos los tipos de diferenciales que hay, AC, A, F y B, ¿ok? Y las sensibilidades también tenemos muchas más sensibilidades. En la RX solo tenemos sensibilidad de 30 miliamperios, pero hay lugares donde les van a exigir, tal vez en las especificaciones técnicas del proyecto, sensibilidades de 10 miliamperios. Por lo tanto, en DX cubo tenemos de 10, de 30 y de 300. Me van a decir, Alba, ¿pero por qué de 300 y 30 miliamperios es lo máximo que puede soportar el cuerpo humano? Porque estos diferenciales de 300 tienen otras aplicaciones que se usan para medidas contra incendio en algunos lugares.
lugares, ¿ok? Eso igual si necesitan saber más de eso me escriben, pero lamentablemente el tiempo no nos da para hablar de todo esto, pero este diferencial de 300 miliamperios no se usa para proteger la vida de las personas, se usa, como les decía, como una medida contra incendios en algunos tipos de instalaciones eléctricas específicas, ¿ok? Y ya para cerrar, vámonos a hablar de tableros. Yo solamente quería recordarles que tenemos el Practibox S, uno de los últimos que hemos lanzado al mercado. Es de plástico, se puede instalar tanto sobrepuesto como embutido. Color blanco le gusta mucho a los arquitectos porque pasa bonito, se ve bonito, limpio. Los módulos Ariel DIN tenemos desde 4 módulos hasta 48 módulos. IP42, recuerdan que el reglamento nos exige IP41 mínimo, bueno, este es IP42, así que no hay ningún problema, y K07 es la exigencia mínima, también cumple, es libre de halógenos por si tienen que utilizarlo en algún lugar de reunión de personas, y tiene una corriente de cortocircuito máximo, puede soportar de hasta 10 kiloamperios, están cubiertos normalmente. Hay que hacer el cálculo para ver cuál va a ser la corriente de cortocircuito máxima en todas las instalaciones, pero sabemos que lo más usado hoy en día es que la gente a veces ni hace el cálculo y coloca 6 kiloamperios o 10 kiloamperios, ¿ya? Entonces el tablero funciona perfectamente para instalaciones eléctricas residenciales, ¿ya? Y bueno, temperaturas desde menos 10 hasta 40. Resumen, para finalizar, ya no les quito más tiempo. Para una instalación eléctrica residencial, una configuración de un tablero eléctrico tipo podría ser el siguiente. Debemos contar sí o sí con interruptores termomagnéticos, debemos contar obligatoriamente con interruptores diferenciales, debemos contar con barras repartidoras también, en el caso de que no tengamos todo lo que es la canaleta lina y todo el tema, barras repartidoras para poder hacer las conexiones. Recuerden, no podemos hacer conexiones hechas de dispositivos a dispositivos. Por lo tanto, las barras repartidoras de la fase del neutro y de la tierra son indispensables también. Y nosotros como Legrand siempre recomendamos el uso de esta pequeña protección que es el limitador de tensión para que puedan proteger también sus artefactos eléctricos, sobre todo hoy en día que los artefactos son muy costosos. Un Smart TV puede costar muchísimo dinero, un refrigerador, una lavadora. Entonces, si queremos proteger nuestros artefactos eléctricos ante sobretensiones transitorias, disculpen, también nosotros recomendamos el uso de limitadores de sobretensión que pueden venir a formato Ariel DIN. También tenemos algunos que van a placa, a muro, así que vamos a tener un webinar acerca de esto en unos días. Si se meten en nuestra página de webinars van a ver que vamos a hablar netamente 1 hora acerca del limitador de sobretensión para que lo conozcan bien y vean si es factible poder utilizarlo en sus instalaciones eléctricas. Resumen, ahora sí, resumen de las exigencias en tableros residenciales. Primero, para tableros con más de 3 circuitos se debe incorporar luz piloto. Ya es obligatorio, sabemos que hay luces pilotos Ariel DIN. Para tableros con más de 3 circuitos, no lo agregué acá, pero importantísimo para la próxima, se debe incorporar una protección general de corte omnipolar, ¿ok? Para tableros con más de 8 circuitos se debe incorporar borneras y canaletas para hacer todo el cableado en su interior. Para enchufes, considerar como mínimo 2 circuitos. Eso no lo vimos hoy, pero quería agregárselo. Ya en el RIC 10 nos exige que para enchufes se debe considerar como mínimo 2 circuitos. Uno para la cocina y uno para el resto de la vivienda. No se aceptará cableado de un tablero de conexiones hecha de dispositivo a dispositivo, a menos de que usemos barras repartidoras o peines o conexiones prefabricadas, usando ¿qué? El 100% de sus accesorios de fábrica. Y recuerden que si vamos a hacer el diseño de un tablero nuevo, debemos dejar un 25% de espacio disponible para futuros crecimientos. ¿Ok? Así que con eso quería finalizar. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final, por acompañarnos en este segundo webinar del ciclo de instalaciones eléctricas residenciales. Desde ya dejarlo invitado para el próximo viernes a esta misma hora con mi colega Christopher. Les va a estar hablando acerca de instalaciones eléctricas sobrepuestas, canaletas, bandejas, así que igual va a estar muy, muy interesante. Y bueno, ahí les dejo mi correo electrónico alba.espanol@legrand.com. Si ustedes me escriben a ese correo con alguna duda en específico, con algo que haya quedado pendiente, el día de hoy con mucho gusto ahí les voy a ayudar o los voy a derivar con el especialista que necesiten. Ya. Aldo me dice, ¿dónde encuentro la información de las corrientes nominales de los diferenciales monofásicos y trifásicos? Aldo, la corriente nominal la ves en la parte frontal del diferencial, ¿ok? En la parte frontal lo puedes ver y obviamente si quieres comprar uno, nosotros en Legrand puedes ver, aquí está, 40 amperios.
Esta es la corriente nominal del diferencial. Acá están los 30 miliamperios y si quieres saber el tipo, no te dice el tipo escrito, sino que te muestra el tipo de onda. ¿Ves? ¿Lo ves acá? Te voy a mostrar acá dónde estaban los tipos de diferenciales. Ay, se me perdieron. Tipos de diferencial, aquí están. ¿Ves que cada uno tiene como un símbolo? Entonces, cuando tú veas ese símbolo, vas a saber qué tipo de diferencial es. ¿Ok? Eso, espero haya respondido tu consulta, Aldo, sino también en nuestro catálogo. Si vas a nuestro catálogo en www.legrand.cl, vas a la sección de diferenciales, ahí puedes ver todos los tipos, las corrientes nominales de cada uno, los números de polos, así que ahí puedes encontrar toda esa información. Ariel, muchas gracias por tu comentario. Richard me pregunta, el viernes pasado no me pude conectar, ¿me podrían compartir el material? Sí, Richard, porfa, escríbeme un correo a cualquiera de los correos o a Legrand Academy Chile, que es desde donde les llegan como los correos de agradecimiento y todo el tema, o desde Alba Español, y ahí yo te voy a enviar la presentación y la grabación ya debe estar en nuestro canal de YouTube. Esta grabación y la grabación anterior van a quedar en el canal de YouTube de Legrand Chile o Betichino Chile. El pasado queda en Betichino porque se hablan de más productos Betichino, pero este webinar queda en el canal de YouTube de Legrand, por si lo desean ver nuevamente. ¿Ok? Héctor, muchas gracias a ti, buen día, nos vemos hasta el próximo viernes. Yo voy a estar moderando, pero mi colega va a estar haciendo el webinar. Ok, Claudio, también escríbeme por favor al correo de Legrand Academy Chile o Alba Español y con mucho gusto alba.espanol con n @legrand.com. Voy a dejar otra vez el último slide con mi correo y ahí te puedo hacer llegar el PDF y la grabación está en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Cristian, muchas gracias a ti, gracias Verónica también, gracias Oscar, Aldo, a todos muchas gracias por acompañarme, por quedarse hasta el final, les robé ahí unos minutitos de más, pero bueno, nos vemos el próximo viernes, buen fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Chao a todos, muchas gracias. Oh, y no, se me olvidaba algo, no me despido todavía. Los que todavía estén por ahí, no se hayan ido. Tengo una muy breve encuesta de satisfacción que tengo que hacer siempre al finalizar cada uno de estos webinars, así que se los dejo en pantalla y en el chat. Encuesta, siempre se me olvida dejarla, pero ahí está, vamos a dejarla un segundito. Los que queden por ahí y porfa nos quieran ayudar con sus recomendaciones, con sus sugerencias, con temas de interés para próximos webinars. Ya estamos preparando todo el material de contenidos para el año 2023, así que sus sugerencias, comentarios, temas de interés nos van a servir de gran ayuda para poder preparar este material para el próximo año, ¿ok? Así que ahí les dejé encuesta en pantalla, dice aquí. Vamos a ver si dejé el link que era. Sí, ahí parece que sí está. Miguel, muchas gracias a ti, Cristian también, Claudio, gracias, Richard, que tenga una buena tarde también, Andrés, Lilian, Francisco, a todos, muchas gracias. Ahora sí, chao a todos, me despido, un gran abrazo, estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes:
compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.